a recibir a la gente. Bien, pues mientras que va entrando todo el mundo, pues saludar, dar las buenas tardes, los buenos días a todos y a todas. Como siempre, un placer estar con todos vosotros. Hola Pino, hola María Egea, hola Ana Barber, María Estevez, Luz, también veo por aquí. Y muy bien, bueno, Francisco Villafuerte también, no sé, pero es una chica, con lo cual debe tener el nombre del ordenador de un hijo o de su marido. Muy bien, pues nada, los deciros que estamos súper contentos de nuevo con todos vosotros y estábamos comentando además una cosa muy bonita y es que con la que nos ha caído durante todo este año pasado y yo pienso que las leyes nos han venido muy bien porque podía haber sido mucho peor. Hay muchísima gente con depresiones, con ansiedades, con incertidumbres con las que no se manejan. Lo notamos los psicólogos y también pues haciendo sondeos alrededor, ¿no? Con lo cual pues mira, estas reuniones son como un aire fresco de la naturaleza sana, de resetear, de estar juntos, de intentar pillar algo de sabiduría. Y este módulo de aceptología en concreto está funcionando muy bien, por lo menos en mi sistema operativo y tal, ¿no? Es decir, que estoy empezando a entender por fin. Mira que Jorge llevamos años. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lisa? Qué gusto, qué placer volver a coincidir aquí con todos ustedes. Qué delicia y es verdad lo que comentas, efectivamente, esta herramienta nos da un pequeño oasis a lo largo de la semana, ¿no? Para refrescarnos, para recargar batería y bueno, pues para poder asumir lo que sería el resto de la semana, ¿verdad? Los siguientes 7 días que estamos en el trajín y bombardeados constantemente pues con las noticias y con toda esta situación tan complicada que estamos viendo que sucede a nuestro alrededor. Y lo que te comentaba era, ¿no? Cómo el taller de aceptología va haciendo efecto y vas descubriendo más y más lo que es la aceptología, que no deja de ser asombroso, porque claro, en nuestra ignorancia he recibido algunos mails contrastantes, un poco, ¿qué es esto de la aceptología? ¿No? O sea, yo tengo que ceder, a mí me tienen que dar por saco, a mí me tienen tengo que estar diciendo que sí a todos, iguana, y yo comprendo que en un primer momento la aceptología, cuando empiezas a leerlo, parece que te va a quitar tu identidad o que te va a quitar tu personalidad o que te va de alguna manera a poner más vulnerable y hay una cierta comprensión que puede en un momento dado creer eso, ¿no? Es mucho más profundo, es mucho más bonito, es mucho más actuante, más activo, es más activo, es más, vamos a decir, da energía. La resignación, el conformismo chupa energía, se queda uno aplatanado y tal, ¿no? Con la aceptación, uno está lleno de energía, porque hemos tenido que hacer algo muy difícil, que es comprender. Porque decíamos que lo fácil es sufrir y tal, y vale, pues yo sufro.com, ¿sabes? Pero no me pongo a hacer funcionar mi cerebro para comprender y por tanto poderme evitar el sufrimiento. Y es lo que la aceptología nos viene a comentar. Mario, cuéntanos, hay como nuevas actualizaciones y versiones en incluso en nuestra manera de comprender la aceptología después de este taller y de tanto aceptología que hemos leído a lo largo de la vida. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un abrazo a todos y la ilusión de estar aquí como todos los miércoles, que para mí supone pues un subidón de energía, poder compartir, charlar y intercambiar, porque aquí estamos todos aprendiendo. Yo no nada más que lo que hago es recibir información e intentar integrarla, intentar transmitir la poquita experiencia que hayamos ido acumulando y pasarlo bien con vosotros, que es de lo que se trata. Y bueno, pues sí, se van descubriendo cosas y yo creo que lo que tenemos aquí, nuestra misión es dejar esperanza y dejar pues la seguridad y la confianza en esta vida de que siempre vamos a ir a mejor, de que siempre vamos a ir a mejor. Qué bien viene que nos recuerdes que tenemos que tener confianza. Sí, Cuando sí. dices confiad, 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 Sí. a mí me llega por lo menos, ¿no? Porque hemos perdido la confianza y tal, es por eso que hacemos especulaciones, Sí. opinamos, queremos Mira. tener razón y tal, porque es en lo que basamos nuestra seguridad. Sí, pero tener esa confianza supone confiar en la vida, confiar en que hay algo siempre que está muy por encima de nosotros y que sabe muy bien lo que hace.
Y nosotros tenemos que llegar a eso, tenemos que dejarnos, digamos, no aceptar, como tú decías ahora, no significa resignación, no significa hay que actuar, hay que trabajar, Conformismo. no significa conformismo y como tú bien decías, eso chupa la energía y te deja destrozado, te deprime. Luego veremos un poquito el tema de creencias, cómo influyen en el cerebro y cómo lo destrozan determinadas creencias. Entonces, pues es yo creo un mensaje muy bonito el confiar en la vida y esperar. No tener expectativas, que no es lo mismo, pero sí esperar cosas mejores siempre. Claro, porque nosotros estuvimos durante enero y yo os recomendaría a muchos que a lo mejor habéis empezado ahora que reviséis. Además he hecho listas de distribución, con lo cual lo vais a encontrar mucho más fácil que antaño, para que repaséis un poco las leyes y tal, porque lo que nosotros estamos haciendo ahora es explicar el cómo, o sea, cómo respetar las leyes. Y este cómo y tal, ¿sabes? Pasa por la aceptología y además ahora tenemos... y vamos a empezar hoy con ello, un resumen y tal que hemos hecho de 21 creencias limitantes que pueden entorpecer en un momento dado la aceptología. Porque ahora decimos las leyes universales, entonces vamos a alinearnos con las leyes universales porque es cuando violamos leyes, cuando sufrimos. Y luego decimos, vale, muy bien, lo primero entonces empezamos con una alquimia del pensamiento, que hicimos el taller, una aceptología y tal, ¿no? Y entonces ahora, ¿cómo aceptología? ¿Cómo hacemos lo de la aceptología? Vamos con ello. Venga. Vamos con ello. Porque lo mejor es el cómo y tal, ¿no? Es decir, y entonces es un trabajo de desarrollo personal, es un trabajo evolutivo, es un trabajo de tener que darnos cuenta de lo equivocados que hemos estado y de lo ignorantes que hemos sido y tal, con todo el amor del mundo y tal, porque nadie puede ser sabio si no le han contado con sabiduría las cosas. Es decir, no podía ser de otra manera. Entonces, nuestra ignorancia tampoco es algo negativo. Es simplemente el producto de haber sido desinformados. Desinformados, mal informados y muchas veces, como diría yo, el error en sí no es un fracaso. Siempre que hay un error y hay un propósito de mejorar, pues bienvenido sea ese error. Entonces no está fracasando el tema. Pues bienvenido. Eso es, ¿no? Porque además en esta vida de contrastes vamos a descubrir la verdad cuando antes sepamos la mentira. Vamos a descubrir el amor cuando antes hayamos experimentado desamor. Vamos a descubrir la felicidad porque hemos sido infelices y tal, ¿no? Entonces, lo mismo ahora con las creencias. Y hemos sido desinformados, pero sin embargo nos ha llegado por fin la información. Es decir, no estamos dejados de la mano de Dios y tal, ¿no? Como nos han contado y tal. Por fin nos ha llegado la información. Somos correspondientes, además, que es la ley de la correspondencia, que también la explicamos, que es muy importante, con recibir esta información, todos y cada uno de los que estamos aquí, porque si no, no estaríamos. Y eso quiere decir que todos y cada uno de los que estamos aquí estamos llamados y tal a formar parte de esas personas que quieren aportar. Es decir, en vez de chupar. Y entonces, pues entonces eso convierte la vida más interesante, o por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Y yo estoy segura que a ti, Jorge, también, ¿verdad? ¿No te parece más interesante? Pasarlo bien, pasarlo mal. Sí, sí, por supuesto, completamente, definitivamente, Isa. Así es, pues a final de cuentas yo lo que considero, Isa, es que la aceptología tiene efectos retroactivos, ¿no? Es decir, También. al principio parece ser como que no pasa nada, como que no, pues como que no miras tu vida y parecería ser que no ha cambiado nada, ¿no? Sin embargo, poco a poco te vas dando cuenta que los tiempos se van acortando. Los tiempos de pataleta, los tiempos de berrinche, los tiempos de pelea, los tiempos de queja se van haciendo cada vez más cortos, ¿no? Es decir, como que la reacción sigue estando ahí en muchas ocasiones, ¿no? Seguimos reaccionando. Sin embargo, poco a poco esa información va calando de tal manera que los lapsos de tiempo que estamos en pataleta o que estamos conflictuados con la vida, con el mundo, con el universo se reducen, se acortan y ahí es donde nos vamos dando cuenta que va teniendo realmente impacto en nosotros, ¿no? Porque es simplemente un día de buenas a primeras nos despertamos y nos sentimos muy bien, o sea, sin ningún motivo aparente, ¿no? Y aunque no necesariamente las situaciones que estamos atravesando sean las más
idóneas, por decirlo de alguna manera, sabemos que de una u otra manera van a tener algún resultado, alguna resolución positiva, ¿no? Y ahí es donde yo veo que efectivamente poco a poco, gotita a gotita, va impactando, se va integrando la septología en nosotros, en nuestras vidas. Es importantísimo que nos demos cuenta cómo las pataletas van durando menos, cómo las preocupaciones tienen menos carga, cómo nuestras ansiedades, nuestros ataques de pánico y tal nos traspasan y tal, ¿sabes? Pero no nos hundimos en ello. Y luego también, yo, por ejemplo, lo he notado y tal, pues todos tenemos mucho orgullo, mucha soberbia, ¿no? A la hora de ceder en una pelea, ¿no? Y con estas estrechas convivencias que hemos estado teniendo algunos y tal, ¿no? En momentos de confinamiento, en momentos de Filomena, aquí nos ha caído en Madrid una tormenta llamada Filomena que nos ha dejado confinados, ¿no? Me he visto cediendo y tal, ¿sabes? Y sintiéndome muy bien en momentos muy tensos de relación. Pero sobre todo sintiéndome muy bien porque cuesta ceder, porque tu ego no quiere y la soberbia no te deja y no quieres, ¿no? Pero de repente lo haces. Entonces ahí es cuando, Jorge, viene lo que tú dices, ¿no? De repente, aunque sea retroactivo y tal, pumba, de repente tiene su efecto. Oye. Es verdad. Y Sí. qué maravilla y tal, Sí. ¿sabes? O sea, cuando cedes, hasta que cedes tela marinera, pero cuando cedes, qué Sí. maravilla, qué Qué maravilla, gozada, sí. qué gozada. Porque además la respuesta del ambiente en general es súper positiva cuando cedes. Es decir, enseguida doblan los demás, porque es verdad. Porque ha resultado que es verdad, estás cediendo, ¿no? Y entonces ceden los demás. Es decir, no hay ensañamiento, porque además estás bien, o sea, no estás cediendo en cobardía, ¿no? Sino que estás cediendo en valentía, que es diferente, ¿no? Es una manera diferente de ceder, ¿no? Porque la palabra ceder también tiene su cosilla. Es decir, también tiene sus connotaciones, ¿no? Bien, pues entonces vamos a compartir pantalla y vamos a ver si tengo, disculpadme que ya sabéis que lo tengo que poner el primero porque si no, no aparece ahora. A ver, voy a ponerlo también desde el principio. Y empezamos, Jorge, Mario, vamos con ello. Vamos diapositiva por diapositiva comentándolas entre los tres. Y sí, nos vamos a sentir un poco raros, ¿de acuerdo? Es decir, sensación un poco de extrañeza, en algún momento también podremos experimentar un poquitín de hostilidad y tal, porque nos quita ego y tal, y entonces el ego pues se pone hostil, ¿no? La ego reducción, que es lo que estamos haciendo, pues le molesta al ego y tal, e incluso puede, ¿verdad, Jorge? En algún taller hemos salido incluso hasta con tortícolis y tal, ¿sabes? Es decir, sí, sí, sí. o sea, Es verdad. ¿sabes? Es decir, que también en el cuerpo, ¿no? Se instala la incomodidad y el asombro, ¿no? De lo que pueda resultar con este reseteo de ideas locas, que nos han enseñado. Llamo locas porque nos enloquecen. Esto, y porque además forman parte de un sistema operativo que consiste en entrar en conflicto. Y bueno, pues muchos conflictos ha habido ya, a lo mejor la bolsa de conflictos que se nos tenía permitida va amainando y tal, de alguna manera, se nos acabaron los cupos y tal, ¿sabes?, de conflictos, porque estoy absolutamente segura que todos los que estamos aquí hemos estado muy en conflictos, porque si no aquí no estaríamos. Y entonces, bueno, pues me ha llamado la atención todas las frases, ¿no? Tú hablas mucho de esto, Jorge, con lo cual te voy a dejar esta primera diapositiva para ti, que la tienes muy, muy, muy trillada con el tema de esta primera etapa y de cómo cada nuevo aprendizaje implica trascender el anterior. ¿Qué Sí, significa muy bien. eso? Bueno, aquí hace mención de la primera etapa de la inocencia, ¿no? Cuando todos venimos a esta experiencia de vida, ¿no? Y comenzamos como un recipiente completamente vacío, ¿no? Ese recipiente tiene una condición y tiene una característica, y esa es que es contaminable. Y es contaminable porque se puede llenar absolutamente de lo que sea. O sea, ese recipiente está vacío y tú le puedes colocar ahí lo que tú quieras, ¿no?
porque en ese momento, en esos primeros años de nuestra vida, no tenemos nosotros capacidad de cuestionamiento, capacidad de discernimiento, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos como esponjas a absorber todo lo que la cultura nos transmite a través de nuestros padres, a través de nuestros cuidadores, un poquito más adelante a través de los profesores y a través pues del medio donde nosotros crecemos y nos desarrollamos, ¿no? Ahí es donde absorbemos pues miles de años de cultura, ¿no? Y miles de años de ignorancia, ¿no? Que se viene transmitiendo generación tras generación, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos ya de aceptología, cuando nosotros hablamos ya del reconocimiento de las leyes, estamos hablando ya de una etapa posterior, estamos hablando nosotros ya de una etapa en la cual nosotros ponemos a prueba esa información, ponemos a prueba esas creencias, ¿no? Es decir, durante los primeros 7 u 8 años principalmente, ¿no? Estuvimos llenando esa memoria o ese cassette, ¿no? Y a partir de los 13, 14 años, con el inicio de la pubertad, le damos play a ese cassette y empezamos a tocar la pista de música, ¿no? Empezamos Permíteme a que te tocar. interrumpa un momento esto, Jorge. Es que has dicho una cosa muy importante que yo creo que algunas personas que están aquí, que conozco, quiero llamarles de nuevo la atención sobre que nuestros padres nos transmitieron su cultura. ¿Entendéis? Es decir, yo hablaba el otro día con alguien de que mi abuela y tal, por ejemplo, había pasado hambre, con lo cual yo estoy a 2 generaciones del hambre, con lo cual los decretos que nos han lanzado a los que estamos a muy pocas generaciones de una guerra o del hambre, son creencias que luego vamos a tener que ver y tal, ¿sabes? Porque son producto de esa cultura y de ese momento de ellos. En su ignorancia, incluso hasta en su sabiduría, porque también hay muchas cosas muy sabias que se nos han transmitido en un momento dado que tendríamos que reconocer, ¿no? Pero qué importante es la cultura, ¿verdad, Jorge? Para el tema de las creencias erróneas y tal, ¿no? O los paradigmas culturales o los momentos en que está atravesando una familia con un niñito, con un bebé en su Sí, sobre todo, Isa, cuando nosotros ya sabemos que también nuestros padres, nuestros cuidadores hicieron lo mejor que pudieron y supieron, ¿no? O sea, ellos realmente con su claro. mejor intención pues, nos transmitieron la cultura donde también ellos habían vivido, crecido y se han desarrollado, ¿no? Pero es verdad que dentro de toda esa cultura que nos transmiten hay muchas creencias equivocadas, creencias erróneas, que es justo lo que estamos Y no revisando ahora, ¿no? actualizadas también, no No están actualizadas, es verdad, actualizadas. porque tiene razón, porque a lo mejor en su momento fueron funcionales. Sí, Sí, es decir, si por ejemplo a mí me están diciendo que solamente voy a sacar adelante mi vida con trabajo muy duro, es un paradigma de mi abuelo y tal, sabes que a él le sirvió, ¿entiendes? Pero sin embargo yo me quedo con la ansiedad de la dureza del trabajo para poder ganarme la vida. Fíjate tú cómo un niño oye eso. Tremendo, tremendo. Sí, Es sí, que sí. imagínate la bolsa de ansiedad que vas a ir arrastrando toda tu vida con lo del trabajo duro. Esa es una creencia que, por ejemplo, exponiéndome un poquito, lo pongo sobre la mesa, la tengo yo, o sea, es una creencia que me transmitieron mis padres, ¿no? La tengo yo insertada en los huesos, casi, casi, y se le he querido transmitir a mis hijos, ¿no? Menos mal que son más avispados que yo y no me lo han permitido del todo, ¿no? No te Porque lo me han dicen, permitido del todo. pero ¿por qué tiene que costar tanto trabajo? Constantemente me dicen, ¿no? ¿Y por qué así tiene que ser? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿No? Bueno, pues es verdad que cuando uno se para un momento dices, bueno, pues tiene razón, Y tiene luego razón. también ha habido momentos en que incluso los mensajes espirituales que nos han trasladado han sido mensajes lo menos espirituales del mundo, porque significaba tener miedo. Así es, completamente, sí, como está lleno Y de entonces lo ansiedad que y de hacían miedo. es que teníamos miedo de Dios y tal, ¿sabes? Es decir, una cosa tremenda y tal, ¿no? Es Así decir, es. el Dios vengador, ¿no? El otro día con Eduardo estuvimos en el taller de ideas santas hablando de los 1000 nombres y tal, ¿no? O sea, que le habíamos puesto y tal, y la antropomorfización de Dios. Así La es. palabra antropomorfizar es hacer humano y tal, no sucede con los animales y no sucede, decir, y ya con Dios le tenemos antropomorfizado, es decir, es todo menos lo que creemos que es, ¿no? Claro, O lo que nos han completamente. dicho que es, ¿no?
Bueno, regreso al tema este de las etapas que estábamos viendo, Isa, porque fíjate que hay algo que es bien curioso y que es evidente, y casi todos nosotros lo hemos podido ver fehacientemente en nuestras vidas, ¿no? Y es que una vez que entra con la llegada de la pubertad, que entramos al periodo llamado de la adolescencia, ¿no? Lo que hacemos es que todo ese cúmulo de creencias que fuimos bebiendo, las llevamos al mundo, las ponemos en práctica, ¿no? Y ahí es donde nos frustramos muchísimo porque no se corresponde lo que me dijeron que era la vida con lo que realmente yo voy consiguiendo en la vida, ¿no? Y de ahí viene muchísima rebeldía precisamente, ¿no? Porque tú me dijiste que era Habremos así. dicho, a mí me han engañado, a mí me Así han es, así es. estafado, ¿eh? Así es, completamente, Mm. completamente, ¿no? Y entonces ahí entramos a este periodo de rebeldía de los 13, 14 hasta los, bueno, en teoría debería de durar hasta los 21 años, ¿no? Que a veces dura hasta los 40, 50 o 60, ¿no? Pero bueno, es este lapso de tiempo de nosotros probamos, nos movemos en el mundo y nos damos cuenta que no nos dieron la información correcta o precisa o completa, ¿no? Entonces ahí es donde realmente nos damos cuenta que efectivamente no tenemos quizás las instrucciones precisas para movernos en el mundo, ¿no? Vamos a decir que en un mundo ideal, ¿no? Pues a partir de esos 21 años de edad, ¿no? Que es cuando ya entramos en la etapa de adultez, ¿no? O nuestro inicio de adultez, tendríamos que hacernos ya con la tarea de comenzar a cuestionar esas creencias y hacer esa reprogramación. Y ahí es donde entra este tema del aprendizaje, ¿no? De ir sustituyendo aquella información que me dijeron que era, pero que yo voy validando y verificando y me doy cuenta que no es útil o que no es precisa, ¿no? Que no me está aportando aquello que yo busco o que deseo en la vida. ¿Cómo se insiste además, ¿no?, en esto, ¿no? Que el amor nace de la comprensión, ¿eh? Porque espérate que lo había visto yo, un momentito, sí, estos pasos, ¿no? Había una serie de pasos en los que, bueno, ahora lo veremos porque vamos a pasar las diapositivas, vamos a pasarles todas las que podamos y tal, a ver si llegamos, ¿no?, de cómo vamos alcanzando dicha sabiduría. Pero una de las cosas más importantes es en el tema de la comprensión. Para la comprensión antes hay que hacer verificación. Y para hacer verificación antes hay que poner en barbecho, es decir, poner en observación y tal lo que yo quiero verificar. Y para ello y tal, pues es interesante la acción, porque si no accionamos no obtenemos resultados y es a través de los resultados donde vamos a verificar o no verificar si esta información es útil. Claro, y aquí yo le haría un guiño particularmente a los tipos 5 del eneagrama, ¿no? En el sentido de que la comprensión deriva muchísimo del contacto y de la experiencia, ¿no? De la experiencia directa, ahí donde tú comentabas, donde realmente se verifica, se prueba, ¿no? Y entonces, una vez que yo ya verifiqué y probé, entonces ya efectivamente puedo decir si tengo una creencia o si tengo una verdad que ya he comprobado, ¿no? Así es, ¿no? Entonces el sufrimiento viene de la ignorancia o de la terquedad de querer seguir aplicando metodologías cognitivas de creencias o de comportamiento que nos llevan a tener los mismos resultados y entonces eso crea hastío, drena energía, hace que uno pierda confianza en uno mismo y se desespera, ¿no? Entonces ahí es donde está cerquita la ley de la saturación, que es la única manera en que verdaderamente vamos a hacer un carpetazo. A mí me contrastaba mucho, Gerardo, cuando decía que los psicólogos realmente es inútil que estemos tratando a una persona que no le haya llegado la ley de la saturación. O sea, Es que verdad. podíamos seguir perdiendo el tiempo y tal, ¿no? Pero que una persona que por fin se ha enterado, es decir, un psicólogo que por fin se ha enterado, es el momento de la ley de la saturación, cuando realmente, y también en la juventud, por supuesto, porque se es más receptivo y no se está tan entrenado y tal, ¿no? En los modales que, por ejemplo, una persona de 50 años pueda estarlo, ¿no? Y bien, bueno, pues entonces esto me parece aquí vivir en plenitud, Mario. Pues si quieres entra tú con esta diapositiva que es, aquí está, a la derecha, en verde. Todo lo enseñado es un concepto, todo lo aprendido es una creencia, todo lo verificado es sabiduría y todo lo comprendido es amor. Porque eso sí que he podido experimentar, cuando he comprendido, he amado.
Y eso es increíble, porque entonces entierras el hacha de guerra y entra el amor. Es muy bonito esto. Cuéntanoslo, Mario. Esto pues tiene que ver mucho con lo que nos han dicho siempre, que para hacer una tortilla hay que romper los huevos. No se puede, entonces muchas veces tenemos que pasar por el nivel de sufrimiento y llegar a comprender. Entonces, cuando tú ya has aprendido a hacer una tortilla, has roto los huevos y te sale siempre de la misma manera, entonces tú sí puedes decir que sabes hacer una tortilla. Si un día la haces de una manera y luego al día siguiente te sale de otra, no puedes decir que sabes hacer tortillas, porque no, porque cada día obtienes un resultado diferente. Entonces, cuando obtenemos siempre un resultado esperado y conforme y armónico, es cuando podemos decir y afirmar con toda plenitud que sabemos hacer una cosa, o sabemos qué resultado nos va a traer. Efectivamente, como dice bien aquí, todo lo enseñado es un concepto, que esto tiene mucho que ver pues, con lo que hacemos en la universidad. Pues yo os digo mucho a los alumnos, en la universidad os estamos dando muchísima información que la mayor parte de ellas no la vais a verificar en vuestra vida. De hecho, pues en la farmacia, que es una carrera muy eminentemente práctica, hasta que no estás en la farmacia o en la industria y no haces los comprimidos, o no haces el jarabe, o no haces pues lo que te expliquen teóricamente, pues es todo pues un concepto. Pero hasta que no haces tus primeras cápsulas, hasta que no haces tu primer jarabe y solución, pues ya puedes decir que ya sabes hacerlo, evidentemente. Entonces, ¿qué hacemos con lo habitualmente? Pues lo que hacemos es llenar a la gente de creencias. Quizá para mí cómo distinguir si una creencia es fiable, por decirlo de alguna manera, o esta información que nos da es fiable. Yo la regla de 3 que tengo, la prueba del 9 para poder verificar, es que no genera conflicto. Cuando tú tienes una información veraz, una información válida y una información que te va a traer armonía a tu vida, dala por válida, dala por válida. Y siempre te va a obtener... por eso el concepto de aceptología no ha sido comprendido cuando nos crea guerra por dentro, rebeldía, claro, o una sensación de perder fuerza. Claro, efectivamente. Entonces estás ahí haciendo una mala interpretación de lo que yo entiendo también, como tú bien decías antes, que es una cosa difícil de aceptar al principio, valga la redundancia. Sí. La aceptología es difícil de aceptar, sí, sobre todo como si no la sabemos, digamos, asimilar bien. A mí me costó, cuando tú me empezaste a hablar de esto hace ya unos cuantos años, pues dije, es posible que esto hay que cambiar el mundo. Y fíjate, para un uno como yo... Tú todavía querías cambiar el mundo, Mario. Sí. Pues el mundo tenía que ser bajo mi prisma y bajo mi óptica, hasta que me di cuenta que lo que nos enseña el eneagrama es que nuestra prisma, nuestra forma de ver las cosas no deja de ser más que un color de todo el espectro enorme que hay de electromagnético, ¿no? Entonces, pues es una visión más, con lo cual te tienes que abrir la mente. Como bien decía Leonardo da Vinci, la mente no sirve para nada si no es como paracaídas, si no se abre. O sea, los paracaídas en la mente tienen que abrirse para poder servir para algo. Pues esto es igual. Entonces, pues bueno, cuando vamos comprendiendo, cuando ya vamos obteniendo resultados que nos traen satisfacción, que nos traen armonía, que nos traen abundancia, que nos traen buenas relaciones, que nos traen pues amor, en el fondo, que esto al fondo es todo amor, pues entonces podemos decir que vamos a pasar de la fase de inocencia, de la ignorancia, pasamos a la fase ya de la sabiduría. Lo que pasa es que el pensum es tan enorme que siempre la realidad nos va a sorprender. Entonces, cuando pensamos que ya sabemos una cosa, la realidad siempre nos sorprende y nos trae una reválida o nos trae un momento de... Una reválida, muy bien dicho, es así y tal, ¿sabes? Un chequeo de cómo vas de aceptología, sí. Y entonces, cuanto a los indicadores que tengo yo y los enseñó Gerardo Smerling, pues son 4 simplemente. Cómo te van las relaciones, cómo te va la salud, cómo te va el cuerpo, cómo te va con la riqueza, con la abundancia y cómo te va con el sitio donde estás, si estás a gusto o no estás a gusto. Entonces, si esos 4 indicadores están bien, pues podemos decir que estamos haciendo bien las cosas. Es que esos 4 indicadores que parecen poca cosa es la vida entera. Porque cuando dices relaciones es relación con el perro, si lo tienes, relación con tu gato, si lo tienes, relación con tu marido, si lo tienes, sí, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, sí, contigo mismo, con Dios, con la naturaleza, con el sistema. O sea, seguimos y tal, imagínate. Pues fíjate, o sea, y solamente ese es un epígrafe. Sí. Son 4 indicadores, los básicos que tenemos que tener en cuenta para saber si nuestro sistema de calidad está funcionando o requiere de otra auditoría. Muy buena metáfora. Y es muy uno y tal, ¿no? Con lo de la calidad. Así iba a decir yo.
Es lo que he hecho muchas veces. Vamos entonces a ir viendo y tal algunas de ellas, las que nos dé tiempo hoy y tal. Esto, el chat está calladito, parece, ¿no? Sí, son muy A ver, poco. A ver, un solamente hay poco en un... el chat, ¿no? Ahí es donde... Vale. Muy bien, la primera creencia falsa esta es el tema de no seas egoísta, piensa en los demás. Que además está unido a un arquetipo, que es el arquetipo del buen samaritano, y tal, o el del arquetipo del que se sacrifica. Es decir, son arquetipos además como muy, o sea, muy penetrantes, ¿no? De repente te pilla un arquetipo de esos y tal y te empiezas a dedicar, también tiene que ver con el temperamento, también tiene que ver con el tipo de ego que tengas, que sabemos que el eneagrama señala muchos, en concreto 54 y tal, ¿no? Varias veces multiplicando el 9. Pero sin embargo y tal es un paradigma como muy judio-cristiano y tal, ¿no? Pero que no fue eso lo que dijo Dios y tal, o lo que dijo Jesús o lo que dijo Moisés o lo que dijo quien presentara los primeros establecimientos de una base de pensamiento, sino que han sido elaboraciones que hemos ido haciendo, que han creado ese arquetipo, que también va unido con el que es más santo el que sufre. Que está como unido y tal, ¿no? Es decir, sacrifícate, dalo todo y tal, ¿no? Entonces, fijaros que, mirar esto, la persona más importante que hay en tu vida eres tú. Entonces, ¿esto cómo cae? Cuesta y tal, ¿sabes? Todos tenemos orgullo, nada más, no solamente el tipo 2 y tal, ¿sabes? Es decir, todos tenemos orgullo y todos tenemos baja autoestima en un momento dado, precisamente porque no hemos volteado y tal, ¿sabes? Digamos, el foco de nuestra atención y nos hemos empezado a mirar. Hoy me reía y tal con alguien porque parece que la vida nos pone a mirarnos porque ahora estamos a golpe de clic saliendo un careto, o sea, yo no sé si me he visto hoy como 15 veces y tal, ¿sabes? Y entonces al verse uno, por lo menos uno se está viendo y tal, ¿no? Porque es increíble el olvido de sí. Que es una de las grandes tragedias que ocurre cuando es la caída, cuando empieza la parte inocente a enclaustrarse, ¿no? Para crear al personaje en un mundo como el que hemos venido, ¿no? Y entonces nos vamos a encontrar tarde o temprano y nos lo hemos encontrado. Y fijaros, la persona más importante que hay en tu vida eres tú. Isa, Adelante, Jorge. Sí. yo quisiera aquí complementarlo con lo siguiente. Yo escuchaba hace unos días un audio de Gerardo donde precisamente él mencionaba que la administración del universo es descentralizada, ¿no? Él decía, lo único que está centralizado es la información, pero la administración total del universo está completamente descentralizada. ¿Eso qué quiere decir? Que a cada uno de los seres humanos que habitamos el universo, y en concreto aquí el planeta Tierra, los 7.000 millones de habitantes que poblamos el planeta Tierra, nos fue asignada una pequeña parcela y esa parcela es nuestra única responsabilidad, ¿no? Y él se refería a esta pequeña parcela como tú, como tú mismo y tu propia vida, ¿no? Entonces él decía que cada persona tenía solamente 3 cosas que hacer a lo largo de toda su vida, ¿no? Tenía algo por aprender, algo por enseñar y un servicio que dar, ¿de acuerdo? Pero decía que de todo esto lo más importante es aquello que yo tenía que aprender, ¿no? Aquello que tiene que ver conmigo y aquello que tiene que ver con mi crecimiento y con mi desarrollo y mi evolución, porque esa es una responsabilidad que nadie más puede hacer por mí mismo, ¿no? Esa es la responsabilidad central, es aprender a hacerte feliz a ti mismo, aprender a conseguir No, y paz. conocerte, y Así conocerte. es, así es, Conocerte porque no vas a existir nunca más. Es es decir, correcto. Jorge Mendoza, Isabel Salama, Mario Fernández, es decir, pum, ya, nacer, todo lo que nace, muere. Es decir, este personaje, conocerlo, por lo menos conocerlo. Pero conocerlo significa voltear, es decir, como decís vosotros, que a mí me gusta mucho y tal, voltear, es decir, donde ponemos el foco de atención lo hacemos grande, donde dejamos de poner el foco de atención se reduce y se hace pequeño. Y eso es lo que nos estamos haciendo, no ocupándonos de nosotros, Claro. pequeños.
Aquí lo interesante, Isa, de lo que decía Gerardo, es que por supuesto que también nosotros venimos a aportar un servicio, ¿no? Un servicio a la vida, un servicio a la humanidad, un servicio al universo, ¿no? Pero ese servicio tiene una base, ¿no? Y está supeditado a aquello que yo ya pude desarrollar dentro de mí, ¿no? Es decir, todos nosotros estamos de alguna manera orientados a apoyar el desarrollo de las demás personas en la medida en que yo he podido hacer ese mismo desarrollo dentro de mí mismo. Entonces, lo primero es aprende a hacerlo dentro de ti mismo y luego entonces vas a poder apoyar a otras personas con información. Eso es lo que Gerardo denominaba servicio, no ayuda, ¿no? Ayuda es hacer algo que la otra persona puede hacer por sí mismo. Y servicio es brindarle información para que esa persona desarrolle las habilidades y pueda lograr la satisfacción por sí mismo. Eso es el servicio y es a lo que estamos invitados todos nosotros como seres humanos. Pero para que yo pueda servirle a alguien, primero tengo que saber cómo se hace y no estar lleno de conflictos, lleno de sufrimiento y querer arreglarle la vida a la otra persona, ¿no? O sea, soy incapaz de hacerlo conmigo mismo, pero me Aquí lo siento dice. capacitado de hacerlo con las demás Dice, personas. lo sabio es que te cuides para compartir, porque en caso contrario no puedes dar o no tienes y compartes malestares en lugar de bienestares. Pensar en ti no es egoísmo, pensar en ti es autoestima, autovaloración, es escucharte, respetarte, aceptándote como eres y no queriendo ser diferente a como eres. Puedes querer ser diferente a cómo estás, pero no a cómo eres. Que la diferencia entre el ser y el estar cobra su importancia, ¿no? Pero es que es muy importante lo que has dicho. A mí mucha gente que empieza, y yo cuando empecé y tal, ¿sabes? ¿Tú por qué quieres venir a este taller? Porque quiero ayudar a las personas. Entonces todo parte de una buena intención y tal, ¿no? Y entonces a mí hubo una vez que me dijeron, ¿y qué tal si te ayudas a ti primero? Claro. Casi hasta me ofendo y tal, Sí, ¿sabes? sí, ¿No? de hecho sí, es generalmente la reacción que tenemos, ¿no? Mm, mm. Y entonces vas a ser mucho más generoso y más servicial, vas a ser mucho más amoroso y vas a ser mucho más comprensivo, que eso es lo que es servir, no ayudar. Efectivamente, es que ese término es el término ayudar, es otro de los términos que tenemos que revisar en nuestra vida. Porque también forma parte del arquetipo del que es más santo quien sufre y tal, ¿no? Porque se quita de sí mismo para darle a los demás. Ahí estamos violando la ley del dar y el recibir. Es Y es una verdad. ley además muy fuerte y tal, porque te deja sin recursos económicos. Sí, es correcto, es verdad, Isa. Es decir, que era el resultado del ayudador. El resultado del ayudador Sí, es eso quitarle es algo recursos para que deje de interferir. eso es algo que confronta muchísimo, ¿no? Muchísimo. A la mayoría de nosotros porque dices, Sí. ¿por qué si esa persona es tan buena y solo quiere el bienestar de las demás personas, está tan bloqueado y le va tan mal en la vida, ¿no? Y ahí es donde muchas veces tropezamos y no entendemos por qué la vida es así injusta, ¿no? ¿Por qué Entonces a es los cuando buenos siempre empezamos les va con mal? la resignación, no, será porque. Entonces, pero es que eso no da paz. Eso no es inteligente. Eso es menospreciar la inteligencia universal. Que es un poco a lo que se dedica el ego y tal, ¿no? O sea, a opinar en cómo están las cosas hechas, ¿no? Me ha entrado la risa porque me doy cuenta a veces de lo descarados e insolentes que somos, ¿no? Bueno, humanitos, como dices tú, Isabel, me encanta esa Sí, frase sí, sí, también de ahora toca, humanitos. humanitos, humanitos. Muy bien, vamos entonces con una segunda creencia. Avanzamos, sí. Avanzamos un poquito. Aquí esta es de Mario. ¿No? Esta es de Mario. El control de calidad. Adelante, Mario, con el control de calidad. Sí, esto es lo que decíamos el otro día de qué prefieres, tener razón o ser feliz. Pero bueno, por regla general, el ego, las personas solemos o habemos invertido mucho de nuestra vida en intentar quedar encima como el aceite, ¿no? Y bueno, pues si hay algo difícil muchas veces es intentar ser lo suficientemente humilde para saber que tu visión de la vida pues es una visión más y no es la única. Pero bueno, tenemos esa manera de pensar y de actuar y la desgracia y el sufrimiento que nos cae es enorme. Yo ya Enorme.
he decidido casi dejar de tener razón, porque además, ¿de qué sirve tener la razón? Si dijéramos que sirve de algo, siempre me contesta la gente, pues de razón, tener razón sirve de que tú quedas encima y tu ego, digo, vale, pues eso, de eso se trata, de no quedar encima, si no es necesaria. Además, si tienes razón, si la verdad está de tu lado, pues seguramente la vida ya te lo dará y te dará las herramientas suficientes para demostrar a los demás que los que están equivocados son ellos, ¿no? Pero mantener una actitud tozuda, cabezota, y eso por lo que trae es desgracia, sufrimiento y malestar a ti mismo y en principio al que mantiene esa postura. Como decía Descartes, aquí no hay nada repartido de modo más equitativo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente. Bueno, pues yo creo que es al contrario. Al contrario. Si hay algo que tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que nuestra visión de la vida es una visión más. He tenido yo muchos conflictos en mi vida por temas políticos, por temas de visiones ideológicas, donde la gente pues es capaz de llegar a las manos, de llegar a situaciones muy agresivas por mantener a flote su visión política o social de la vida. Disculpa, Mario, hay una identificación personal y cuando te tocan la identidad y tener razón entra dentro de la identidad, claro. pero cuando hablamos de identidad hablamos de la identificación con nuestro ego. Claro, es que estamos totalmente identificados con una Eso forma... es, entonces, de basta y tal, ¿no? Claro. Porque te quitan las razones, te están dejando en ridículo. Claro, además lo que está haciendo es activándose las zonas más antiguas del cerebro, porque los sistemas de creencias pues están muchos de ellos anclados en la parte más primitiva, o sea, la parte del cerebro reptiliano, donde se anclan ahí, que eso, pues bueno... Sí, o sea, si tengo razón vivo y si no tengo razón muero. No, muero, me veo totalmente amenazado y mi ego se ve amenazado. Entonces, pues evolutivamente hablando, el cerebro nuestro, la parte que es la corteza prefrontal, tiene así como 400.000 años de evolución y la parte instintiva reptiliana pues tiene como 350 millones de años, por lo cual sigue teniendo mucho peso y es donde se anclan las creencias. Y eso pues produce pues una serie de secreciones hormonales y esas hormonas que se segregan ayudadas por el glutamato, ya puestos en temas fisiológicos, lo que hacen es destruir neuronas. Fijaros la importancia que tiene a nivel fisiológico el tener la humildad suficiente para que no caigamos en estas falsedades, en estas creencias tan identificativas como tú bien dices. Entonces... Ahí es por eso, por las que nos aferramos a ellas como si de fuera de vida o muerte y tal. Sí, ¿no? Es que yo pienso así. Sí, es mi identidad y yo además, como decía, me han educado así y yo soy así y mis creencias y mis ideologías son estas. Dios mío, bueno, pues a lo mejor es el momento de dar un poco de margen. Y ya con 2 cervezas a puñetazos, guerra. Y bueno, tal, ya con ¿sabes? 2 cervezas pueden salir la cheira, como dicen los navajas, y tirar ya. Y eso ya estamos en palabras mayores y ya no sé. Aquí es lo que dice los sabios, cómo se hace y tal, porque claro, tú te encuentras con de repente alrededor de personas y tal, ¿sabes? Y tú tienes otra manera de pensar, ¿no? Claro. Entonces, una de las cosas importantes, Mario, yo creo, es enterrar el hacha de guerra, ¿no? Totalmente. Enterrar y sobre todo saber cuando tienes delante a un guerrero indio que está dispuesto a desenterrarla, pues es, vale, decir, bueno, muy bien, estupendo. Vamos a darte un capotazo muy bien dado y vamos a utilizar la estrategia. ¿Por qué te has metido en ese lío? ¿No? Porque entonces, ya todo esto nos iba a preguntárnoslo todo. Sí. Efectivamente, cuando ya te has metido en un lío así, lo mejor es utilizar las artes de los toreros y decir, bueno, vamos a dar un capetazo, una Verónica bien dada y vamos a dejar pasar al toro porque si no puede ser muy mal la situación. Entonces... ¿Cómo se destruye la neurona? Dice aquí, pues muy fácil, las creencias limitantes pues lo que hacen es producir pues una serie de hormonas como el cortisol y otras de productos, la adrenalina, que si lo juntamos con el glutamato, que es una sustancia que viaja por la sangre, lo que hacen es destruir neuronas. Sí, te estoy contando, estoy resumiéndolo muy resumido, ¿no?
Entonces, se ha visto que incluso las zonas del hipocampo del cerebro, que son las zonas donde se almacena la memoria, se disminuye pues, un 20% su volumen. ¿Esto qué significa? Y menos mal que estas neuronas del hipocampo son neuronas que se regeneran, con lo cual, si no fuera así, que se regenerasen, pues nuestros hipocampos se verían afectados por pues una reducción del 80%. Imaginaros la desgracia que supone eso. Por eso lo que hablábamos el otro día de los psicorrígidos, las personas cristalizadas, que cuando están ahí tan metidas en su identidad, como dice Isabel, pues lo que están haciendo es quedarse anclados y quedarse sin posibilidad de evolución, sin posibilidad porque el cerebro es una cosa maravillosa y tiene unas cualidades estupendas que es la neuroplasticidad. Cuando uno adquiere una postura absolutamente de humildad y la postura de saber que nos queda mucho por aprender y que cualquier visión puede ser enriquecedora, pues ese cerebro se adapta, es neuroplástico, no entra en conflicto, es un cerebro que lo que va buscando es soluciones y se activa sobre todo la que es la parte de la corteza prefrontal, que es la parte que anticipa, que imagina, que construye y que no destruye. Con lo cual, imaginaros la importancia y la trascendencia neurofisiológica que tiene el no anclarse en posturas rígidas ni en creencias falsas, absolutamente. Dice Ana Barber, Mercedes, ahora voy contigo, que has hecho una pregunta. Dice Ana Barber que si puedes explicar de nuevo cómo se destruyen las neuronas. Sí, es justo lo que acaba de decir. Es lo que acabo de comentar. Que yo lo había comentado. Sí, sí. Es que creí que quería que se lo repitieras y tal, ¿no? Pues sí, se destruyen. Es decir, personas en esencia, las personas psicorrígidas, pues, y voy a decir una cosa que a lo mejor duele, pero son menos inteligentes. Y con el tiempo pues se convierten en personas pues cristalizadas. Isa, un poco para responder también a Mercedes. Mercedes Conejero. Antes de avanzar ya a la siguiente creencia, fíjate que había un ejercicio que recomendaba Gerardo que pienso yo que viene muy bien para que lo probemos, para que realmente lo pongamos en práctica y validemos, o sea, para que no se quede esto solamente a nivel de creencia. Él invitaba a la gente a que durante un mes, o sea, durante 30 días, exclusivamente te ocuparas de ti mismo. O sea, te olvidarás de tu pareja, de tus hijos, de tu profesor, entonces decía, durante 30 días, dedícate exclusivamente a hacerte feliz y observa los resultados. O sea, mira a ver qué pasa, mira a ver qué pasa. Para llegar a ese momento en que seamos capaces durante 30 días de ocuparnos de nosotros mismos, y si estamos en un estado de pánico porque no lo hemos hecho nunca y tal, habrá que hacer una desensibilización sistemática primero, ¿no? Que es lo que seguro. le iba a contestar a Mercedes, ¿no? Cuando has estado con la atención hacia afuera durante muchos años y tal, y de alguna manera donde has puesto la atención y tal, has sobrevivido a ello. Ese sistema reptiliano que decía Mario, te pone un muro para que no te mires, para que no cambies tu estrategia, tu metodología, porque te pones en peligro. Entonces, lo primero que siente uno es como peligro, como pánico. ¿Cómo me voy a ocupar de mí? Pero vamos a ver, ocuparme yo de mí. Así como incluso puede hasta sentarte mal y tal, ¿no? Como fíjate qué mal estamos y tal, que nos puede llegar a sentar mal que nos digan que nos ocupamos de nosotros y tal, de mismos, ¿no? Es que hay que haberse extraviado mucho, ¿no? Porque fíjate lo que hemos dicho al principio, la persona más importante eres tú. Vamos a ver, ¿cuándo te llega esta información? Te llega en el momento en que es correspondiente con tu vida. Quiere decir que no te ha llegado antes. Luego tú ya has experimentado que es y tal, no es una cosa que esto te viene a prohibir nada, sino que te viene a sugerir una nueva metodología para que luego cuando hagas así, lo hagas con luz y no con tus sombras. Porque primero tienes que hacer así para alumbrar tus sombras y conocerte. Porque si no haces así, luego cuando estés así, es decir, no estás alumbrando, estás en el mundo de las proyecciones. Entonces tú piensas que la gente sufre o que la gente te necesita o que la gente necesita de ti, pero es mentira. Quien necesita de ti eres tú. Una de las cosas interesantes que pudiera pasar si conseguimos hacer este ejercicio, dice, es que después de 30 días nos demos cuenta que el universo siguió funcionando igual, ¿no? O incluso mejor, ¿no?
Hemos hablado de imprescindibilidad, sí, y de los cortes que nos hemos pegado, los que tenemos a doña o don control dentro, cuando hemos estado ausentes, incluso ha ido mejor y tal, ¿sabes? Que cuando estábamos nosotros. Para valorar el grado de imprescindibilidad. Pero sí, una vez uno ha comprendido que puede cambiar la metodología de su vida y empezar a poner su atención en otros sitios diferentes a donde les ha puesto siempre. Y estoy hoy muy insistiendo con el tema de la atención porque estaba haciendo lecturas de percepción y tal, estudiando más el Rorschach. Y es brutal con el tema de cómo estamos continuamente distrayéndonos en dónde ponemos la atención. Y entonces, bueno, pues justamente esto trata, esto, Mercedes, de esto, ¿no? O sea, es decir, de empezar a poner, sí, y cuesta, sobre todo porque tenemos muchos años de entrenamiento. Y entonces, y el entrenamiento hace y tal, sabes que la máquina y tal, porque el ego nos convierte en máquinas, lo que quiera es hacer algo mecánico, no orgánico, porque nosotros lo que estamos pidiendo es hacer algo orgánico, por lo mecánico, pero ya lo has hecho. Entonces puedes decir, bueno, pues mira, lo he intentado, me ha ido mal, voy a ver qué tal, o me ha ido como te haya ido, no lo sé, pero me refiero a que, de hecho, si estamos aquí es porque probablemente y tal estamos necesitando algún tipo de metodología para aprender a ser felices, ¿no? Pero entiendo perfectamente el rechazo primero, y yo también lo he podido llegar a sentir y muy fuerte y tal, y de hecho todavía me impresiono y tal, ¿sabes? Cuando tengo que ocuparme de mí. Pero luego, sin embargo, es que los resultados son extraordinarios. Es que solamente se puede servir y tal, ¿sabes? Cuando has conseguido amarte. Y solamente vas a conseguir amarte si te has comprendido. Y para comprenderte tienes que poner la atención y tal, porque no se puede comprender nada a lo que uno no ponga atención. Entonces, aunque sea verlo desde un paradigma de lógica y tal, y de sentido común, puede cuadrarnos, que pueda ser y tal. Entonces, lo que vamos a hacer es no creérnoslo, sino experimentarlo. Porque creérnoslo, ya lo hemos dicho en la primera creencia, creérnoslo no sirve para nada. No sirve para creérnoslo. Pero si no lo hacemos, ya me contarás. Y luego puedes verificar en un momento dado que no es tu momento y tal, ¿sabes? Para voltear, para hacer así y tal. Y el libre albedrío te permite seguir haciendo lo que tú quieras, porque nadie te obliga a nada. Esto, Isa, apoyar un poquito lo que estás comentando, es un punto de vista holográfico, es que si tú te conoces, te comprendes a ti, ya estás comprendiendo el universo. Y eso, fijaros, porque todo está en la parte y la parte está en el todo. Entonces, si tú llegas a comprenderte, llegas a amarte, pues estás en condiciones, como tú bien dices, de poder amar a los demás. Si no, va a ser muy difícil. Y si uno quiere prestar servicio y tal, ¿sabes? Es absolutamente agua y aceite. No se puede. Estarías haciendo un paripé y tal, ¿sabes? Pero no sería verdad. Con lo cual no tendrías paz, porque las incongruencias y tal no dan paz. Y esa es una de las maneras en que podemos chequear si estamos siendo o no siendo congruentes. En cuánta paz tenemos, porque tenemos conciencia y la conciencia nos dice mucho por la boquita, pero luego y esa ya lo tengo, vamos, entrenadísimo. Y tú también, ¿verdad, Mario? Jorge, nuestro crítico interno, el de los 4, también es brutal. Tremendo, sí. Es brutal. Muy bien, ¿ha habido algo más en el chat para antes de pasar a otra creencia? Creo que avanzamos, Isa, seguimos. Esta es buenísima, Jorge, dale. Vamos a ver, la libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Bueno, sí, tenemos muy mal entendidos. Esto tiene mucha relación con el libre albedrío que acabas tú de comentar, Isa, ¿no? Creemos que libertad es hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y no Había es un por meme, ahí, ¿te ¿no? acuerdas? Oye, ahora ya que eres mayor y puedes hacer lo que te dé la gana, ¿qué tal te va? Claro. Así es, ¿no? Y hay otra frase que también dice que si quieres hacer Dios, que cuéntale tus planes, ¿no? Y si Es quieres hacer cierto. reír a Dios, cuéntale tus planes. Sí. Así Esa es, la ¿no? hemos usado mucho.
Así es, así es, así es, ¿no? Y porque nos hemos dado cuenta que efectivamente, ¿no? Parecería ser que sí, parecería ser en principio que no existe un límite, que yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Que yo puedo decidir en un momento dado qué hago, qué no hago, hacia dónde me muevo, etcétera, ¿no? Pero no, en realidad la vida, el universo está configurado de una manera distinta. Si fuera de esa manera, muy probablemente ya no existiría el universo, ¿no? O sea, porque ya Claro, cualquiera de nosotros se lo hubiera cargado, ¿no? Yo creo claro. que O hace hubiera 10. opinado que está mal hecho y esas cosas. Claro, claro. Yo creo que pues los otros que ya tenemos 30, 40, 50, 60 años de edad, pues podemos tener este antecedente de la Guerra Fría, ¿no? De hace pues, 20, 30 años, ¿no? Cuando Rusia y Estados Unidos, que todavía se llamaba Rusia, ¿no? Estaban todos los días con el dedo apretando el botón, ¿no? Y que todo el mundo estábamos como pendientes de que no apretaran el botón que iba a determinar que se acababa el planeta Sí, Tierra, sí, ¿no? Y sí, todos sí, los, sí, sí. entonces El realmente maletín era nuclear, sí. así es. Y entonces, realmente si fuera así, si fuera el caso de que dependiéramos, ¿no? De la voluntad de cualquiera de las personas que estamos en este planeta, muy seguramente ya no existiríamos. Eso es clarísimo, ¿no? Porque vaya que se ha habido personajes, ¿no? Y En nuestra sigue experiencia, habiéndolo, ¿no? sí. Y Sí, sigue habiéndolos, sigue así es. habiéndolo, sí. Pero no, en realidad la libertad tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver con algo paradójico, pero súper interesante, también muy bonito, ¿no? Porque tiene que ver con, primero, darnos la oportunidad de reconocer que tal y como está configurada la vida, tiene un propósito, tiene un fin y tiene una inteligencia amorosa. Esa palabra me gustó muchísimo, la acabo de escuchar de Eduardo Layana, ¿no? Hablando de Eh, precisamente de las ideas santas y hablaba particularmente de la idea santa de, no recuerdo si era del tipo uno, me parece que sí, pero decía que el universo tiene un objetivo, tiene un propósito y hay una inteligencia amorosa detrás de todo ello, ¿no? Entonces, es darnos la oportunidad de reconocer que existe un orden en cómo está configurada la vida y decidir alinearnos con ese orden, ¿no? Esa realmente es la verdadera libertad, ¿no? Tomar yo esa decisión de una vez que reconozco que en efecto existe un orden, que en efecto hay un profundo propósito de amor detrás de lo que estamos viviendo y decido yo alinearme con ese orden, con ese flujo de la vida que se está desplegando constantemente, que todo el tiempo está evolucionando, que todo el tiempo se está moviendo y que yo también formo parte de ese movimiento, yo también formo parte de cómo se está desplegando minuto a minuto, segundo a segundo la vida y el universo, ¿no? Entonces, esa es la verdadera libertad, ¿no? Es ir con ese flujo Cuando las amoroso de la cosas vida. dejan de sucederte, ¿eh? Y suceden. Así es, Es la diferencia y tal, ¿no? Y siendo la misma persona, estando en la misma casa, viviendo en el mismo sitio, con la misma edad y rodeada de las mismas personas. por supuesto. No hace falta Fí- trasladarse a otro planeta y tal, ¿sabes? Porque es en el aquí y en el ahora donde estás, en donde pueden dejar las cosas de sucederte, ¿m? A ser tú quien haces que suceda. Así es. Fíjate que yo tengo un ejemplo que me viene ahorita a la mente, Isa, que creo que nos va a ayudar muchísimo con esto, y es en una familia cualquiera, ¿no? Vamos a decir una madre y dos hijas, ¿no? Y una madre que les riñe, les conflictúa constantemente, ¿no? Y tiene como este carácter muy agresivo, ¿no? Una de ellas en algún momento dado decide dejar de pelear, dejar de conflictuarse con la madre, ¿de acuerdo? Y entonces establece una manera de comunicarse y una relación con ella en la cual deja de existir el conflicto. Pero sin embargo, la madre sigue peleándose con la otra hija. O sea, la madre no cambió absolutamente nada. Lo que cambió es la relación que yo tengo con ella. O sea, cambió mi realidad, pero la realidad de la madre y la realidad de la otra hija sigue siendo la misma. Sí, porque al Y en la cambiar misma, tu y en la misma percepción, casa. claro, es que al cambiar tu percepción haces cambiar también la percepción del otro. Es muy interesante saber que tenemos muchísimos poderes que no ejecutamos y tal, ¿no? Y es el hecho de el poder hacer, yo le llamo, como le llamaba Jodorowsky y tal, ¿sabes? Que la psicomagia y tal, ¿no? Ujú. Es como dar toques mágicos relacionales y tal, ¿sabes? En los que se perciben como un guiño y tal, ¿sabes? Y cambia uno de centro, es decir, si está uno cabreado, de repente uno entra en sentido del humor.
son cambios de estado que uno puede empezar a proporcionar. Ser adulto es muy divertido y tal, porque nosotros estamos ahora Muchísimo. preparándonos para lo que se podría llamar un adulto en la especie humana, ese gran desconocido, ¿no? Es decir, que, al que estamos intentando llegar, pero que por lo menos nos estamos molestando en pensar en cómo sería, ¿no? Porque además nosotros que hemos mirado mucho hacia la naturaleza hemos visto lo que es un adulto, un caballo adulto, un lobo adulto, un león adulto, pero sin embargo un ser humano adulto, es decir, que no monte pollos y tal, y que no sea caprichoso y que no se mosquee porque le han dicho no sé qué y todo ese tipo de cosas que nos hace que no somos adultos, es que lo que estamos intentando definir, porque a mí cuando me decían a ver si maduras y tal, me parecía que madurar era horrible y tal, ¿sabes? Porque yo no quería ser como ellos que se decían maduros, ¿no? Con lo cual pues se le coge un poco manía al término de ser adulto en la especie. Y es que es muy divertido cuando de repente pillas momentos en los que no estás con la loca de la casa pensando en tu ego y tal, ¿sabes? Haces cosas increíbles y todas lo hemos podido hacer en algún momento, porque podemos tener recuerdos de momentos en que hemos sembrado armonía, en que hemos cambiado el ambiente de tensión a distensión, en que hemos hecho intervenciones de servicio, no se ha notado, no nos hemos adjudicado ningún mérito y luego no hemos pedido que nos den las gracias. Es que es una maravilla lo que estás diciendo, ¿sabes? Porque se trata de esto, Jorge. Completamente, Isa. Sí, total, total. Y Eso bueno, es ya la libertad. sí, y realmente es solamente ya para cerrar esto, lo sabio es comprometerse con lo que quieres hacer y hacerlo, aunque a veces no te apetezca. Es verdad, la libertad muchas veces no muchas veces, tiene que ver con hacerte responsable realmente de lo que te corresponde, ¿no? Cumplir con los compromisos a los que te comprometes. Eso es algo que, por ejemplo, yo es ahí donde noto la pereza a veces que viene y tal a visitarme y tal, ¿no? Y no puede ser. Es decir, si me comprometo y tal, ¿sabes? Lo hago. Y si no, pues no me comprometo. Pero el compromiso es uno de los grandes valores a través de los cuales puede subir mucho la autoestima. Porque te empiezas a Es verdad, admirar. es verdad. Y Tienes el toda la amor razón. va a ser basado no en hacer cosas fáciles, sino en hacer cosas difíciles. Por eso decíamos el otro día, y yo lo llevo repitiendo un par de días, que lo fácil es sufrir. Sí, esa ecuación que haces tú, Isa, de la autoestima relacionada con la admiración, a mí me encanta, porque a mí me dio una clave también muy, muy importante, ¿no? O sea, para subir tu autoestima, en lugar de, pues sí, hacerte un corte de cabello y ponerte guapo y lo que tú quieras, sí, pero más bien hacer cosas que realmente Difíciles. admires, ¿no? Difíciles, Difíciles. ¿no? En las cuales te admires y entonces ahí sí, pero es que es automático, ¿no? Y Es de verdad que automático. me ha encantado, sí. Porque es que además lo hemos comprobado. Que Así ha habido es. momentos en que generalmente solemos decir, me siento orgulloso de mí. Así es, qué rico. Es un momento y tal, ¿sabes? En el que esa psique, esa alma y tal, ¿sabes? Aparece el contento. Y además se está experimentando además la verdadera libertad. A mí me llama mucho la atención con esta diapositiva el ser libre de la opinión ajena o del efecto ajeno o de las reacciones exteriores. Qué importante, qué libertad podemos ganar si no dependemos de cuánto nos quieren o de cuánto nos miman o cuánto nos hablan o cuánto nos admiran o cuánto lo que sea los demás a nosotros. Porque esa dependencia hace que no se cumpla, que no te quieran tanto, que no te admiren tanto, porque no se admira, ni se quiere, ni se ama a un ser dependiente. Es decir, desde el estado de conciencia en el que estamos. No somos, vamos a decir, no ponemos lo mejor de nosotros para ser amados. Además hemos dicho que el amor es comprensión y tal, no les apetece a los demás comprendernos. Por ejemplo, por seguir Sí, poniendo metáforas y tal, ¿no? Es decir, dejamos de ser interesantes.
Y eso, bueno, y tal, lo mejor es reírse las veces que hemos hecho el ridículo, ¿no? Yo, la verdad es que es lo mejor, reírse y tal, porque es quizás lo más inteligente, ¿no? Y lo que más sentido común puede llegar a tener en los estados, ahora no empezar a hacerse el harakiri por las que hemos liado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero qué bonito el haber revisado el concepto de libertad, que no es hago lo que me da la gana en cada momento y que nadie me diga nada. Eso es edad mental y emocional más o menos Claro, entre unos 13, 15 años. es verdad, sí, 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 que ya vayamos cerrando ese tema, Ese tema hay que esa cerrarlo idea, ya. sí, sí, eh, sí, Hay que completamente. cerrarla. Y bueno, pues yo creo que nos da tiempo a revisar una cuarta y tal, y bueno, pues ya sabéis que de todas formas seguiremos hasta el final con esto y os lo regalaremos y tal, para que lo tengáis de recuerdo, no, sino para que lo leáis, lo sigáis viendo, nos lo tatuemos, lo revisemos, cuando de repente hayamos hecho un gazapazo, veamos cuál ha sido la que nos ha traicionado, ¿eh? Y bien, bueno, pues aquí viene una y tal, Mario, vamos a ir haciendo así uno y otro y tal, pero también vamos a entrar, Jorge, tú y yo también con esta. No, si no te gusta lo que sientes, cámbialo. ¿Qué te parece? No. A mí que me encantan el teatro y las obras musicales, había un musical muy bonito que se llamaba Cariño mío, te quiero mucho, ya te cambiaré. Entonces se basaba toda la obra en dos parejas que se casan y bueno, pues la intención de cada una de las parejas en cambiar a la otra parte de la pareja. Y bueno, pues en tono jocoso, musical, agradable, bonito, pero tocaba un tema que es fundamental en las relaciones humanas, que es, bueno, que mucha gente se casa así, con la intención, bueno, ya este señor es así, esta señora es así, ya le iré cambiando poco a poco. Dios mío, qué error, Dios mío. Esos son los grandísimos errores. O si aprendes a amar y realmente estás amando a esa persona, la tienes que amar tal cual es. Si no, si intentas cambiarla, y lo puedo hablar por experiencia porque yo he intentado cambiar a muchas personas y luego ahí he generado una grandísima cantidad de conflictos. Grandísima cantidad de conflictos, con lo cual, pues, he tardado tiempo, pero bueno, que yo me he dado cuenta, más vale tarde que nunca, que tú empiezas a amar y empiezas a verdaderamente amar de verdad cuando tú empiezas a respetar a los demás y amarles tal cuales son. Y a veces amarles tal cuales son significa que tienes que poner distancia con ellos. Es decir, bueno, con esta persona solo me puedo tomar un café, con esta persona me puedo ir al cine, o me puedo ir de excursión y con esta persona me puedo casar. Aceptando, porque sé que con ella, pues, bueno, yo siempre he recomendado que procura estar con aquellas personas que te enriquezcan, vamos, que tengas muchas cosas en común con ellos, pues con los que no vas a tener grandes conflictos. Cuando te encuentres con un canalla, pues pregúntate por qué siempre. Pero amar significa muchas veces poner distancia, decir, Hay una inteligencia mm, emocional importante, ¿no? sí, De la que hemos hablado mucho, ¿no? Que son las inteligencias afectivas, sí, motivacionales y de esos estados de ánimo que te hablan de que no hace falta que que cambies tus emociones. no, no, Que lo que sí que puedes hacer en un momento dado es no desparramarlas. Es decir, no hacer un desparramo de ellas, ni interno ni externo, porque no se está empleando la inteligencia emocional. mm, Déjame que conteste un momento a Luz, que decía que ella como buen 6 se puede comprometer. Cuando estaba hablando antes de compromisos, yo no estaba hablando de compromisos de agenda, sino el compromiso en un momento dado pues, en hacer un cambio interno, el compromiso de poder comenzar a ser valiente y a empezar a utilizar otras metodologías diferentes en mi manera de pensar, un poco el compromiso con esto estaba hablando, ¿no? Luego aparte es verdad que como 6, pues precisamente eres doña compromisos, tal, ¿sabes? Quizás habría que rebajar el grado de compromisos o de deberes, el 6 deber y tal, ¿no? Que es el deber, el deber, el deber, el deber, que es un gran cumplidor de compromisos, pero no es feliz porque solamente cumple compromisos, pero es decir, hacia afuera, es decir, los compromisos son, los compromisos importantes es un compromiso con la vida, un compromiso con tus relaciones, un compromiso con tu paz interna, con tu salud. Es un compromiso con tu bienestar y con el que te sientas merecedora de ser feliz.
¿eh? Muy bien, esto nos han enseñado a reprimir nuestros sentimientos, Mario, efectivamente. Yo Sí. recuerdo cuando mi hermano Luis, mi hermano, que era un 8, ¿no? Y los 8 son niños muy emocionales, ¿no? No le dejaban llorar. Y así, Porque los así hombres no lloraban. En el año 62, los hombres no lloran, no lloraban. Y en el año 62 estoy hablando de hace 50 años. y se va creando una coraza y una persona que al final pues lo que hace es no demostrar su vulnerabilidad y mostrarse siempre fuerte y dominante ante los demás. Eso es el camino del 8, ¿no? Entonces, pues bueno, es duro de aceptar eso muchas veces. Entonces, si quieres hacer un mentiroso no tienes más que regañarlo continuamente. Hoy estaba hablando de la mentira y tal, ¿no? Y en la mentira hay dos, el que es mentido y el que miente. Y Sí. los dos tienen la responsabilidad de esa mentira. Mm, El que es mentido porque ha dado miedo de decirle la verdad, mm, que es lo que hace el mentiroso. sí. Y el que miente es porque no tiene la valentía y tal, ¿sabes?, de enfrentarse con esa farsa. Sí, porque Pero muchas veces no tenemos la valentía, lo que no tenemos es recursos y tal, ¿sabes? O sea, para enfrentarnos con esa farsa, ¿no? Es decir, los niños reprimidos sin explicación nos convirtieron en grandes mentirosos. Claro, porque lo que decía Jorge al principio, esa etapa de inocencia, estás adquiriendo como disco duro vacío, pues todas las creencias, todo lo que te han inculcado. Entonces no lo cuestionas, hasta que no tienes más años no lo cuestionas. Pero eso se ha instalado ahí en ese cerebro reptiliano, es una conducta, es un sentimiento instalado a fuego que luego es difícil de quitar o de mejorar. O sea que Sí, no, solo, las empresas no puedes ir con la psicología y tal, salen corriendo todos, tienes que ir con el coaching, liderazgo, sí. consultoría y tal, tienes que vestirte de algo que no sea psic, ¿eh? Porque igual las emociones, qué horror, por Dios, ahora lo que nos faltaba y tal es hablar de emociones, ¿no? Sí, porque sobre todo en esta sociedad occidental se le da muy poca importancia al tema emocional y al tema de gestión psicológica. Se ha materializado mucho, hemos vivido en una sociedad absolutamente materialista, con lo cual pues todo lo espiritual que tiene que ver con el mundo emocional no se le da importancia. Lo que pasa es que se demuestra que es bastante productivo el mundo Muchísimo, muchísimo. espiritual, ¿sabes? En el sentido también de financiero y tal, Mm, ¿sabes? Es decir, claro. encima, además se demuestra que los buenos modales y el guante blanco es más productivo y menos costoso. Yo defiendo la frase que dice se consigue más con una sonrisa que con una imposición. Eso lo tengo yo más que comprobado y he dirigido a muchas personas y te Mi padre aseguro lo que decía, ser amable es gratis y es productivo. sí, mucho más, mucho más. Ya que hablaríamos de... Sí, pero hay muchísimo miedo, una incompatibilidad. Claudio Naranjo hablaba de la sociedad mercantilista y tal, ¿no? Que es el punto 3, digamos, la parte 3 de este libro brutal que escribió que se llamaba Males del mundo, males del alma. Entonces hablaba del mundo mercantilista igual que hablaba de todos los otros 8 mundos, o sea, no dejaba títere con cabeza, ¿no? Pero es un blindaje emocional. Es decir, es robótico, es inteligencia racional e instinto. Se saltan completamente, hacen el bypass emocional, ¿no? Para ser más efectivos, ¿no? Y es verdad que no, como no enseñan a los niños sobre inteligencia emocional, pues entonces lo que hay que hacer es, porque es que la inteligencia emocional te dice que tú no tienes por qué, que tú tienes la capacidad de postergar las reacciones de tus emociones. De que no tiene por qué ser en la oficina y tal, aunque estés en duelo, en pérdida o estés en ansiedad o no se puede postergar. Es decir, uno puede funcionar, luego hay que recogerlo, por supuesto, y tal, ¿no? Pero es verdad que como no nos han enseñado eso, pues en las empresas tienen muchísimo miedo a los ataques de ansiedad, a los llantos desconsolados y tal, porque se creen que eso es eso y tal, las emociones. Y eso no son las emociones, esos son los sentimientos. Claro, sabes, aquí yo quisiera hacer una acotación, Isa, porque tiene que ver mucho con el tipo 4 también, ¿no? Y es que está tan identificado, o muchos de nosotros estamos tan identificados con lo que sentimos, que nos cuesta muchísimo llegar a pensar que no es verdad. O sea, es decir, todos nosotros podemos en algún momento dado llegar a asumir que una creencia
puede estar equivocada. O sea, que algo que me compartieron, que algo que yo aprendí, que algo que yo estudié pudiera estar equivocado. No nos genera conflicto llegar a pensar que esa idea puede estar incorrecta o equivocada o pueda ser revisada. Sin embargo, hablando de sensaciones, hablando de sentimientos y hablando de emociones, sí que podemos llegar a decir cómo puede ser falso esto si yo lo estoy sintiendo. O sea, si yo lo estoy sintiendo, entonces ergo es real. O sea, Ya. si yo lo siento, por ende es real y es verdadero. Y ahí es donde yo siento que nos estamos equivocando. Porque el hecho de que yo esté sintiendo algo no necesariamente por ello lo valida o lo justifica, ni te convierte o ni te da el permiso para que conviertas a los demás en tu cubo de basura emocional, ¿no? Para que les viertas todo lo que estás sintiendo o atravesando en un momento dado, ¿no? No, y además hay que gestionarse, es decir, tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, y eso es importante. Y es cierto que si tú estás trabajando y tal, ¿sabes? Puedes perfectamente estar trabajando, porque puedes perfectamente haber postergado la reacción o incluso la revisión de lo que estás sintiendo. Eso no quiere decir y tal que luego ya lo dejes de lado, que es lo que se hace y tal, porque es incómodo. Las emociones nos vienen a veces a trasladar mensajes que no nos apetece escuchar. Así es. Y la cuestión que lo que decía Elaine de Beauport en el libro de las 3 caras de la mente es que si no hacemos el movimiento de contracción-expansión, es decir, entendimiento y reflexión, los órganos quedan constreñidos y entonces puede uno enfermar físicamente, si uno no se ocupa de su mundo emocional. Y es muy importante, además, y tal, hacerlo. Esto viene también con la primera creencia: ocúpate de ti y de tu vida emocional. Y busca un momento y tal para revisarte qué sientes y por qué lo sientes. Hay una pista que nos dan, y es que el origen de los sentimientos son los pensamientos. Con lo cual, por eso hicimos alquimia de pensamiento, y ahora estamos haciendo revisión de creencias. Porque emocionarte de otra manera, es decir, pensando de otra manera, se emociona uno de otra manera. Es correcto, Isa. Y ahí respondemos un poquito la última pregunta de Rocío Barriga, donde dice, si el fin de la inteligencia universal es el amor y el amor es un sentimiento, entonces sin identificarte con los sentimientos, ¿cómo puedo ir hacia el amor? El No, yo amor no creo es que un sentimiento, así claro. es, No lo es, en ahí es. absoluto. Ni siquiera es una emoción. Es un estado de conciencia. Es un estado y tal, es decir, de los diferentes estados. Hemos estado hablando de estados de conciencia diferentes, uno no es el mismo y tal en un entorno que en otro y tal, uno está de diferentes estados de conciencia, ¿no? Es decir, uno puede estar muy bien en un momento de muy bienestar, viendo una peli, tranquilo, ¿no? Y de repente recibe una llamada y tal, ¿sabes? Y esa llamada le enerva y sale del estado de conciencia de armonía y entra en el estado de conciencia de enervamiento. Entonces, y en el estado de conciencia de armonía suceden en el mismo escenario cosas diferentes que en el estado de conciencia del enervamiento, siendo uno el mismo, vistiendo el mismo y viendo la misma película. Entonces es muy interesante conocer los estados de conciencia para poder entender y comprender esto. El amor no es un sentimiento, y eso es una de las cosas que vamos a ver y tal en estas creencias que tenemos que revisar, ¿no? Pero es verdad que nos han enseñado que el amor es un sentimiento. Y a ver cuánto me quieres, ay, qué bien, cuánto me quieres. Y las cosas del querer no tienen nada que ver con el amor en un momento dado, es decir, en el sentido en que lo estamos diciendo, ¿no? La ternura, el cariño, la compasión, el respeto, la libertad, el no juicio, la tolerancia y tal, ¿sabes? Todas esas cosas y tal tienen que ver con el amor. Y es un estado de conciencia en donde uno es tolerante, respetuoso, uno fluye, está abierto, es receptivo, no juzga. Es un estado de conciencia. Tú puedes llegar a ese estado de conciencia, porque en ese estado de conciencia, que es un plano físico dimensional, son las cosas que te suceden. Mario, tú sabes mucho de eso, Bueno, de niveles sí, de es que hidrógenos, ¿no? es que si quisiéramos definir el amor no podríamos, es como definir por la conciencia global, no tenemos capacidad todavía de llegar a comprenderla, pero es la comprensión absoluta de las cosas, es el conocimiento profundo de todo. Entonces no podemos poner límites al amor porque es la energía que mueve el universo, es todo, todo lo que hay detrás es puro amor.
Entonces, pasa que no es un sentimiento como tú bien dices, pasa que lo hemos Pero que identificado nos han así. hecho creer las películas de Walt Disney y tal, Sí, que son ¿sabes? muy Y nos hemos bonitas y montado un todo Walt eso. Disney con el Claro. amor y tal, que alucinas, ¿no? Eso Y es una parte, es una versión, es, digamos, una cosa muy bonita y eso, pero es que ya te digo, no podemos definir lo indefinible todavía. Nosotros no tenemos la suficiente comprensión para saberlo. Y además, si lo no, intentamos poner no límites, tenemos, no si tenemos. intentamos poner límites a la conciencia, ya estamos cometiendo el gran error. No podemos poner límites a eso. Y los sentimientos tienen límites. Exactamente. ¿De qué manera? Eso es, sí, no, es que si no tuvieran límites, imagínate, habría pasado como dice Jorge, ¿no? Nos habríamos cargado el mundo, ¿no? Sí. Y ahí es donde está, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que sepamos que los sentimientos son sentimentales, mentales. Es decir, es lo que se siente cuando se tiene un pensamiento. Y todo Una empieza creencia, por sí. un pensamiento, por una creencia. Todo empieza por ahí. Claro. Y por eso estamos reseteando creencias y tal, porque es el cómo de la aceptología. Es lo que hemos dicho al principio, es decir, porque, bueno, la aceptología, pero ¿y eso cómo se hace? Pues lo estamos diciendo. Es decir, y por supuesto siempre habíamos dicho que no iba a ser nada fácil y tal, ¿no? ¿Sabes? Pero que tampoco vamos a decir que es difícil, porque si no el ego dice, joder, es que es tan difícil, ¿sabes? Y entonces lo postergas para la próxima década y tal, ¿no? Eso es, ¿no? Próxima reencarnación. Oye, yo esto lo dejo para la próxima vida, decía yo hace poco y tal, ¿sabes? O sea, es Ahora decir, me voy a no hace divertir. mucho, ¿no? No, pero hay veces como que el tema de cuántos aprendizajes tenemos que hacer, nos han dado ganas de pedirle al universo que nos postergue un poquito alguna vez. Bueno, se puede De hecho, se postergar. puede. Sí. Se puede, el tema es que sepamos que va a regresar en algún momento. Si lo Sí. tenemos claro, no hay ningún problema. Así es. Muy bien, bueno, pues entonces esto, vamos a ver el título de la siguiente, ¿no? Por supuesto hay muchas más cosas que decir de estas 3 primeras que hemos visto, de estas 4 primeras que hemos visto. Vamos con ello, yo os animo y de verdad con todo mi afán y tal, ¿sabes? A que nos metamos juntos en este trabajo para que bueno, también nos apoyemos los unos a los otros, porque vamos a tener que cambiar el lenguaje, ¿verdad, Jorge? Sí, así es. Hay muchas palabras que tenemos que redefinir, ¿no? Porque partimos de ahí. Y entre ellas pienso que de las más importantes está esa, la ayuda por el servicio y el amor, que no es un sentimiento, ¿no? También habíamos dicho sobre el culpable y tal, ¿sabes? Como que revisemos la parte de echar la culpa. Así es. Hemos aprendido sobre la ley de la correspondencia y tal, ¿sabes? Y lo que a uno le ocurre, le corresponde. Y entonces esto, bueno, pues es importante también esto y forma parte de aceptar y tal, porque es cuando haces que las cosas no se conviertan ni en positivas ni en negativas, sino en interesantes. Es Pueden verdad. tener incomodidad o pueden ser más o menos incómodas, pero las conviertes en interesantes porque te pones a Sí. investigar. Azar por correspondencia, ¿no? Es otra de las palabras que pudiéramos cambiar, ¿no? Esto ni es ni buena ni mala suerte, ¿no? Es La correspondiente, suerte es otra, sí. correspondiente o no correspondiente, simplemente. Nadie tiene suerte ni nadie tiene mala suerte. Es decir, esta es otra de las cosas también que hemos tenido que trabajar, ¿no? En nuestro vocabulario, ¿no? El quitar, ¡ay, qué suerte! ¿Sabes? Es decir, y sobre todo para los envidiosos 4, ¿verdad? Así que creemos que llegamos de últimos en la fila, ¿eh? Es No, no, verdad. a todo el mundo le tocó el mejor pastel, Jorge. Ya, déjame. Luego nos quedamos un rato ¿sabes? Y lo aseveramos y tal, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a dejar a los chicos hoy por hoy tranquilos, vamos a irnos despidiendo, no nos vamos a meter, vamos solamente a ver el título de la quinta creencia, porque a mí también seguramente tú me haces feliz. Vaya por Dios. Hazme feliz. Aquí tela marinera, ¿verdad, Mario? Sí, ya lo creo, ya lo creo. La llevamos clara, como pensemos que alguien tiene la capacidad de hacernos feliz.
Y lo hemos pensado muchas veces. Tantas, ¿verdad? Tantas. Hace como 15 minutos, Mario, además, olvídate. O sea. Probablemente, y tal, vete tú a saber si no le hemos creado a alguien la expectativa de hacernos feliz. Yo lo he hecho con mi gato y me ha salido fatal. Pero bueno, y tal, ¿no? Por ensayo y error siempre van llegando a tu vida personajes que te demuestran que no es posible hacerte feliz. Porque depende de ti, ¿no? Entonces esta es bien berraca, como dicen los colombianos. Colombianos, sí. Porque además está implícita una frase y tal que choca, ¿no? Es decir, yo soy la persona más importante, ¿no? Qué egoísta y tal, ¿no? Sería, ¿no? Tenemos que agarrar la primera otra vez, unirla con esta. No, es una elaboración, Una elaboración, y entonces por eso decía que entrenáramos una manera diferente de hablar, ¿no? Y que es lo que se llama programación neurolingüística. Es decir, porque cómo hablas, lo que decían los Bandler y Kindler, o no me acuerdo cómo se llamaban. Kindler y Bandler, de programación neurolingüística. Sí. Lo que decían es que era neuronal la manera en que empleabas las palabras y tal. O sea, es decir, entraban neuronalmente, creaban una serie de neuropéptidos y te ponían en un estado. Y si ese estado al que terminas llegando utilizando una serie de términos como, por ejemplo, qué mala suerte tengo. Si dices qué mala suerte tengo, entonces neuronalmente, ¿sabes?, empieza a funcionar una serie de cables que te llevan a un estado de decaimiento. Pero sin embargo dices, es mi correspondencia, qué interesante, voy a ver qué ha pasado. Entonces se generan otros neuropéptidos que te hacen lúcido, porque estás llamando al cerebro a trabajar. Entonces sí que tiene importancia las palabras en cómo luego se genera en tu cuerpo una reacción a lo que piensas. Esa es la programación neurolingüística. Y se va a requerir que cambiemos nuestra manera de hablar. Esto no es fácil cuando estás acostumbrado a hablar de un determinado modo, sobre todo con las personas. Es decir, ¿qué pasa? Que ahora ya no ve, si me dice alguien, oye, qué suerte has tenido el otro día, ¿qué voy a hacer de elección? No, ¿era mi correspondencia? No. Es decir, no consiste y tal la sabiduría en ir pegándole cortes a las personas, ¿de acuerdo? Pero sí saber qué es lo que está pasando y adoptar una actitud amorosa, amable y humilde, siempre. Porque si no entraríamos en el yo tengo razón. Y no podemos utilizar la aceptología para tener razón. Como generalmente hacemos. En fin. Bueno, chicos, ha sido un placer, como siempre. Por favor, no dejemos de reírnos de nosotros mismos, que es lo mejor que nos puede pasar. Humanitos todos, tratando de hacer lo que mejor sabemos y podemos. Un beso enorme para Menorca, un beso enorme para Canarias, para Málaga, para Madrid, para Barcelona, mi Carmeta, y para cualquier lugar donde nos encontréis. Un abrazo extendido e inmenso. Adiós, Mario. Un besazo. Hasta Adiós, luego. Jorge. Adiós a todos. Adiós. Hasta el Un próximo abrazo. día. Chao. Adeu. Adeu.